Señorita Bravo. En una ciudad llamada Jerusalén, vivió un hombre muy especial llamado Jesús. Él enseñaba a las personas a amar a Dios y a los demás, y hacía milagros increíbles para mostrar el poder de Dios. Pero algo muy importante ocurrió una semana, y hoy vamos a contar lo que pasó día a día, desde el primer día hasta el octavo. Día 1. Domingo de Ramos. Todo comenzó en el Domingo de Ramos. Jesús llegó a Jerusalén montado en un burro. La gente que lo esperaba en las calles se emocionó mucho al verlo, porque sabían que él era el Mesías, el Rey prometido. Ellos tomaron ramos de palma y los levantaron para saludarlo con alegría. Ellos decían: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». Es un día lleno de celebración, porque recordamos cómo la gente recibió a Jesús con amor y esperanza. Día 2. Lunes Santo. El lunes santo, Jesús pasó su día enseñando a las personas en el templo. Les dijo que Dios quería que todos vivieran en paz, que se amaran unos a otros y que ayudaran a los más necesitados. Jesús les mostró que la verdadera grandeza está en servir a los demás con bondad y generosidad. Todos los que lo escuchaban se sentían inspirados por sus palabras, porque Él les enseñaba cómo ser mejores personas. Día 3. Martes Santo. El Martes Santo fue otro día de enseñanza, pero también fue un día en el que Jesús tuvo que enfrentarse a las personas que no entendían su mensaje. Algunos querían que Jesús dejara de hablar, pero Él siguió firme y les explicó que Dios solo quiere el bien para todos. En este día, Jesús nos enseña a ser valientes, a seguir lo que sabemos que es correcto, aunque otras personas no lo entiendan. Día 4. Miércoles Santo. El miércoles santo fue un día muy triste, porque uno de los amigos de Jesús, llamado Judas, decidió traicionarlo. Judas aceptó un trato con los enemigos de Jesús. Entregándolo en el monte Los Olivos, Judas besa a Jesús en la mejilla, indicando que ese era el que se iban a llevar, a cambio de las monedas de oro. Aunque Jesús sabía lo que iba a pasar, Él no se enojó y siguió adelante con su misión. Este día nos recuerda lo importante que es ser leales y siempre actuar con sinceridad, sin traicionar a nuestros amigos. Día 5. Jueves Santo. El Jueves Santo es uno de los días más importantes. Fue el día de la última cena, una comida que Jesús compartió con sus amigos, los discípulos. Durante esta cena, Jesús les dio un mensaje muy especial. Les dijo que debían amarse unos a otros y que siempre se ayudaran. También les mostró que Él sería el ejemplo de amor y les dio el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y sangre para que nunca olvidaran su amor por ellos. Después, Jesús oró en el jardín de Getsemaní, sabiendo que lo arrestarían esa misma noche. Este día nos enseña la importancia de ser amables y generosos con los demás. Día 6. Viernes Santo. El Viernes Santo es el día más triste de la Semana Santa, porque Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a morir en la cruz. Aunque mucha gente lo criticaba, Jesús no se enojó y sufrió en silencio porque quería darnos un ejemplo de amor y perdón. Cuando Jesús murió, sus amigos estaban muy tristes, pero sabían que Él había dado su vida por ellos. El Viernes Santo nos enseña a perdonar, a ser valientes en momentos difíciles y a nunca dejar de amar. Día 7. Sábado Santo. El Sábado Santo es un día de silencio y reflexión. Después de la muerte de Jesús, sus amigos lo pusieron en una tumba y todo estaba muy tranquilo. Nadie sabía qué iba a pasar, pero ellos esperaban con esperanza.
Este día nos invita a reflexionar sobre lo que hemos vivido en la Semana Santa. Día 8. Domingo de Resurrección. Finalmente, llega el Domingo de Resurrección, el día más alegre de todos. Jesús resucitó y está vivo. Cuando las mujeres que seguían a Jesús fueron al sepulcro, encontraron la piedra que cubría la entrada movida y la tumba vacía. Jesús había resucitado. Este es un día de gran alegría, porque nos recuerda que el amor de Dios es más fuerte que todo, incluso que la muerte. Jesús resucitó para darnos esperanza y vida nueva. Es un día de celebración. Y así termina la historia de la Semana Santa. Es una historia de amor, sacrificio y esperanza. Cada día nos enseña algo importante, desde recibir a Jesús con alegría hasta ser generosos, valientes, humildes y perdonadores. Al final, el Domingo de Resurrección, celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte y su amor eterno por nosotros. Tu micrófono. Qué bonito video. Nosotros podemos aprender y entender si alguien no sabía exactamente qué se celebraba en la Semana Santa. Se celebra todo lo que Jesús hizo a partir de el Domingo de Ramos. Comenzó ya su ministerio para terminar en la muerte, ¿verdad? Y después en su resurrección victoriosa. Entonces, esta semana fue muy especial, muy difícil para Cristo, también para sus discípulos, pero nosotros podemos ver todo lo que pasó en esos días del domingo al siguiente domingo. Domingo de Ramos fue apenas hace unos días, hasta el siguiente domingo va a ser domingo de resurrección y podemos ver todo lo que hizo en una semana el Señor Jesús, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida, por su ministerio y por su obra redentora. Pero ahora lo vamos a ver escrito en la Biblia y vamos a ver todo lo que decían, ¿verdad? La hicimos cortita a grandes rasgos. Son más textos bíblicos para poder entenderlo. Y está toda esta historia, está desde que nace Jesús hasta que muere en los evangelios. Así que gloria a Dios por la obra redentora de Jesús. Y bueno, pues no hay nada que nosotros los seres humanos podamos hacer para borrar nuestra maldad. Nadie puede alcanzar la salvación, ¿verdad? Debido a que la maldad que hay dentro de nosotros a causa de la obra que hizo y la desobediencia y la rebelión que hicieron nuestros padres, Adán y Eva, al desobedecer a Jesús o al Padre, que es lo mismo, lo desobedecieron y hemos visto en la historia la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Por tanto, nadie podía hacer nada para alcanzar la salvación hasta que Jesús viene a nuestra vida, ¿verdad? Y nada nos hace merecedores del sacrificio de Jesús, porque nosotros nunca hemos sido, bueno, más bien siempre hemos sido pecadores desde que estábamos, desde el vientre ya sin haber hecho nada, ya traías la naturaleza adámica, la semilla del pecado, así que no podíamos hacer nada, ni merecíamos que Jesús muriera en la cruz por nosotros. Sin embargo, el Padre nos amó tanto, 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 que ese amor pudo más que nuestro pecado y envió a su único hijo para que él muriera en esta cruz y derramara su sangre preciosa para que por medio de ella pagara el precio del perdón de todos nuestros pecados. Por ello, la Semana Santa debe de ser un tiempo de reflexión. Esta semana
Nosotros tenemos que entender qué hizo Jesús en la cruz, por qué lo hizo, para qué lo hizo y cuál fue la motivación del Padre, del Hijo y los beneficios que nosotros adquirimos al haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y alcanzado la salvación y la vida eterna por medio de ello. Así que esta semana es para dar gracias, muchas gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por revelarnos la obra de Cristo. Vemos la siguiente diapositiva. ¿Qué celebramos en la Semana Santa si nos hemos preguntado? Y bueno, pues la idea principal es que podamos hacer memoria de lo que acabamos de ver en este video, de los padecimientos de Jesús y que nosotros vivamos rectamente delante de Él para que seamos agradables a sus ojos, ¿verdad? No solo un día, no solo una semana, sino cada instante que respires, recuerdes que Jesús murió en la cruz por ti, que estás vivo, que tienes esperanza de vida eterna por Él. Así que lo primero que debemos entender es que durante esta semana hacemos memoria, ¿verdad? De los padecimientos, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesús, el Mesías, ¿verdad? El Salvador, nuestro Redentor. Nosotros tenemos que hacer memoria de ello todos los 365 días del año, no nada más una semana. Pero siempre hay un tiempo como el día de nuestro cumpleaños que hacemos memoria, ¿verdad? Así nosotros hacemos memoria en esta semana que ya estamos viviendo, que ya estamos nosotros, ya es martes, y podemos ver de aquí al domingo, recordar todo lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Continuamos? El domingo fue Domingo de Ramos. Fue el inicio de una semana a donde Jesús hizo todo lo que tenía que hacer y pasar y sufrir y padecer y morir. Y en ese domingo de hace 2 días, que es el Domingo de Ramos, comienza celebrando este Domingo de Ramos en donde se recuerda cuando entra Jesús a Jerusalén. Y se acuerdan que entró sentado en un pollino, de acuerdo a cómo estaba la profecía, ¿verdad? Así entró Jesús. Esperaban a un rey, pero lo que vieron fue a un hombre sentado en un pollino, ¿verdad? Sus seguidores dicen que le estaban esperando con palmas y ramos porque lo veneraban como rey pensando, aquí se inicia un nuevo reinado, pero pensaban que era un reinado terrenal, cuando este reinado es espiritual y eterno. Y bendito sea el Señor que ahora lo entendemos, pero me imagino que en ese momento la gente pues no lo entendía. Por eso no comprendieron a Jesús. Anita, ¿me puedes leer Mateo 21, 6, 11? Sí, y los discípulos fueron y hicieron como Jesús le mandó. Y le trajeron asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente que iba delante y la que iba atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? La gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret y Galilea. ¿Se dan cuenta?
aquí está escrito a detalle lo que pasó, ¿verdad? Mateo escribió todo esto y dice que entró y había una gran multitud y la gente le tendía mantos, le tendía sus ropas, le tendía lo que tenían y además cortaron árboles, digo, ramas de los árboles y se las ponían en el camino y le decían, Hosanna al hijo del David. Lo adoraban, lo alababan, ¿verdad? Pero dice que entrando ahí a Jerusalén, toda la ciudad estaba así atónita porque decían, ¿quién es ese? ¿Por qué lo exaltan? ¿Por qué lo aclaman, verdad? Y en ese momento Jesús pues sabía que tenía que entrar porque ya era el tiempo de que se manifestara, ¿verdad? Así que más adelante, el primer día de celebración de la fiesta de los panes sin levadura, dice que Jesús les dijo a sus discípulos que fueran con un hombre y le dijeran que si ya tenía listo el lugar donde iban a celebrar la Pascua con sus discípulos. ¿Se acuerdan? En la historia también ya hemos leído los evangelios. Primero les dijo, vayan y consigan un asna, más bien un pollino, y cuando les pregunte el dueño que a dónde llevan el pollino, le van a decir porque el Señor lo necesita. De la misma manera, vuelve Jesús a mandar a sus discípulos a la casa de un hombre para decirle que si ya tiene listo el lugar a donde van a celebrar la Pascua con sus discípulos. Y aunque sus discípulos no entienden nada, pero ellos obedecen y van, ¿verdad? Y estos hombres obedecen como si ellos ya supieran lo que tienen que hacer. Entonces, más adelante lo vemos, también está escrito lo que pasó. Camila, ¿puedes leerme Mateo 26, 17 al 19? Sí, maestra, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vivieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que, que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. O sea, le dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, ¿verdad? Vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces, qué maravilloso saber, ese hombre, yo no sé si sabía o no sabía, ¿verdad? Que él tenía que prestar su casa y prestó, como le llaman, el aposento alto, es decir, en el techo de su casa, preparó todo, acomodó todo, puso mesas y ahí en ese lugar es donde se celebró la Pascua, ¿verdad? Lo que para Jesús, antes de la Pascua, tomó esa última cena, ¿verdad? Eso fue un jueves. Esa noche, mientras cenaba Jesús junto con sus 12 discípulos, dijo él afligido, de cierto os digo que uno de vosotros que coma conmigo me va a entregar. Y todos los apóstoles exclamaron uno tras otro, ¿seré yo? ¿Soy yo, Señor? Porque nadie daba crédito que alguno de ellos fuera a traicionar a su amado maestro. Se supone que estaban con él. ¿Por qué lo iban a traicionar? ¿Quién lo iba a traicionar? Pero Jesús sí sabía quién, ¿verdad? Entonces, también podemos ver en las escrituras dónde dice esto.
Marisol, ¿me puede leer Mateo 26, 20, 25? Sí. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo de Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Qué cínico, ¿no? Se supone que a él fue a entregarlo, él fue el que lo vendió por 30 monedas de plata, ¿verdad? Y cuando estos discípulos le preguntaron, ¿quién es, Señor? Dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. O sea, como era la costumbre de que en el plato que tenían, un plato grande, y todos metían su pan en el plato para humedecerlo de lo que comían, ¿verdad? Pero en el momento en que Judas mete el pan para comer del alimento que era, Jesús dijo, el que mete su mano en el plato. Y todavía dice Judas, soy yo, Señor. Y le dijo, tú lo has dicho. Qué tristeza, ¿no? Que alguien que se dice tu amigo, que se dice alguien que te ama, te traiciona. Así que entendemos que Jesús conoce nuestro dolor cuando alguien nos traiciona, porque él ya lo vivió. Pero bueno, estaba escrito y dice que para Jesús celebrar con sus discípulos la última cena fue el momento más difícil de su vida humana, porque sabía que uno de sus discípulos era un traidor que lo había vendido por 30 monedas. Además, sería la última vez que estaría con ellos, porque había llegado su tiempo de morir por la humanidad. Y por ello tuvo que explicarles, ¿verdad? Lo que él iba a hacer, aunque no lo entendieron, pero él estaba diciéndoles y explicándoles que el pan que había y el vino que había iban a ser, para ellos representaba como símbolo que él iba a entregar el pan, era su carne y él iba a entregar su carne para que la partieran por causa de nosotros. Y que la copa de vino era su sangre que iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Así que su carne y su sangre iban a ser sacrificadas para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, qué tristeza y qué dolor, pero era necesario porque para eso venía el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús venía a cumplir con el plan glorioso de Dios de salvar la humanidad. No había otra manera. Satanás les había robado el reino de la tierra a los hombres por causa de haberse rebelado contra Dios, de haberle desobedecido y habían muerto espiritualmente. Había que resucitar al hombre, había que salvarlo, pero nosotros no podíamos hacerlo, porque el precio para esa resurrección y para esa salvación era la sangre de Cristo. Y Jesús lo sabía, ¿verdad? Pero como ser humano que era en este momento, porque la palabra dice que él era 100% Dios, pero también era 100% humano. Tenía carne, por eso sufría y le dolía y tenía emociones, sentimientos y todo.
por eso era tan grande su dolor, por eso cuando fue a Getsemaní a orar, dice que sacaba de su sudor, se le rompían los vasitos de la angustia de lo que venía. Entonces, eh, dice que sus vasos se le reventaban y sudaba sangre. Vean qué terrible situación, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer? Permíteme, Maggie Mateo. María, no, Paulina, ¿me puedes leer Mateo 26, 29? Paulina no está presente. ¿Quién está? ¿María José Estoy, tampoco? no, estoy yo nomás. Ah, nada más estás tú. Mm. Ok. Jimena, ¿puedes leer Mateo 26, 29? Sí, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dijo a sus discípulos, dijo, tomad, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecadores. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Verdad? Él estaba triste porque ya no iba a estar con ellos y dice que mientras comían, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo que tomaran porque ese era su cuerpo. Luego tomando la copa también le dijo que bebieran de ellos porque también representaba su sangre y que era la última vez que él convivía con ellos, que no iba a volver a beber con ellos ¿cómo se llama? El jugo de uva o la vid hasta que regresara. Así que aún no regresa Jesús, ¿verdad? Pero dice que era la última vez que estaría con ellos. Así que mientras Jesús hablaba aún con los 11, porque ya Judas ya se había ido, ya estaba con los soldados, ya venía en camino para, para tomar a Jesús. Dice que mientras Jesús hablaba aún con los 11, a quienes había despertado con la noticia de que el traidor se acercaba, Judas y la multitud llegaron. Y como señal de identificación concertada de antemano con los soldados, ¿verdad? El malvado Iscariote se acercó a Jesús y le dio un beso en la mejilla, dando señal de que ese era el que tenían que apresar los soldados. Y de acuerdo a la escritura, parece que Jesús le dijo, ¿qué haces, amigo? Diciéndole, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No está escrito eso, pero sí dio a entender eso, ¿verdad? Ana, ¿me puedes leer el siguiente versículo? Mateo 26, 47, 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besaré ese es, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. En otra versión habla de que le dice amigo,
con un beso me traiciona, ¿verdad? Y fíjense cómo dice aquí. Venía con él mucha gente con espadas y palos, que era un perro, ¿qué? De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, o sea que era más gente que soldados, ¿verdad? Y le dijo Judas, la señal de quién es al que van a prender es al que yo le doy un beso. Qué terrible, ¿verdad? Tanta maldad, tanta hipocresía. Así que esa noche fue Jesús apresado y golpeado de una manera brutal. Y al siguiente día iba a ser crucificado en una cruz como se hacía con los malhechores y ladrones. Se estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito en Isaías 53. ¿Continuamos? Hermana Lupita, ¿me puede leer Mateo 27, 35, 40? Sí, maestra. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le aguardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjense, lo crucifican, le quitan su ropa, echan suerte para ver quién se queda con su ropa, porque estaba escrito por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego le pusieron en la cabeza una corona de espinas, ¿verdad? Y aparte de eso, dice que ahí le pusieron una tabla allí arriba de su cabeza en la cruz que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y era verdad, pero la gente no lo creía, ¿verdad? Entonces dice que estando ahí lo crucificaron junto con 2 ladrones, uno que estaba a la derecha, otro a la izquierda, y la gente le decía: pues no que tú eres Dios, no que tú derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios y desciende, ¿verdad? Pero él nunca, él sabía perfectamente el plan para el cual vino a este mundo, ¿verdad? Él tenía que morir en esa cruz para pagar el precio por nuestros pecados. No es que no tuviera poder para bajar. Si él clamaba a los ángeles de Dios, Dios le enviaría millares de ángeles a su favor. Pero él tenía que cumplir con el propósito de Dios, el plan divino. Si no, si Jesús no hubiera obedecido, nosotros nunca hubiéramos alcanzado la salvación ni la vida eterna. Así que el Señor, con todo su sufrimiento, su dolor, porque él estaba sufriendo emocionalmente porque lo abandonaron sus discípulos, también se escondieron de miedo. Y uno de ellos lo traicionó, estaba solo. El único que estaba ahí era Juan, su mamá María y María Magdalena, pero los demás se habían escondido de miedo. Entonces él estaba sufriendo emocionalmente, sufriendo físicamente.
Y ya en la tarde, a la hora novena, Jesús muere en esta cruz, cumpliendo con el propósito de Dios para el cual fue enviado a la tierra y salvar lo que se había perdido. O sea, nosotros los escogidos, elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Si Cristo no hubiera obedecido, nosotros tendríamos la muerte eterna como Satanás había planeado cuando le dijo a la mujer y le engañó, ¿verdad? A Eva, le dijo, si tú comes de este árbol, del fruto de este árbol, serás como Dios. ¿Y se acuerdan el castigo? La paga del pecado es muerte. Pero cuando viene Jesús, dice más, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la dádiva de Dios era Cristo. Y Cristo vino y obedeció, y nosotros ya no estamos con la maldición de la muerte eterna. Cristo ahí en la cruz canceló toda el acta de los decretos que había contra nosotros desde Adán y Eva y lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Bendito sea el Señor por lo que hizo toda esa semana hasta el día de su muerte y al final de su resurrección victoriosa. El diablo dijo, ya se murió. Ya quién va a salvar a quién. Este hombre ni era Dios. Les empezó a decir a todos, es un mentiroso, es un profeta falso. Y todos decían, mira, se murió su líder, se murió su héroe, se murió aquel que decía que venía a salvarlos. Pero no contaban con que al tercer día iba a resucitar. Continuamos. Camila, ¿puedes leerme Mateo 20? Bueno, esa ya la vimos, ¿verdad? ¿O no? No, ¿verdad? Mateo 27, 45, 50. Sí, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, ¿no? Sí, Eli. Elí, Elí, Ok. Eli, Eli, lama lama sabactani. sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Elías llama este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamó a gran voz, entrando el Espíritu. Entrego el espíritu. Entregó el espíritu, ¿verdad? O sea, ya vimos, murió en la hora novena. Y cuando él decía, Señor, ¿por qué me has desamparado? No es que lo hubiera desamparado, ¿verdad? Sino que estaba pagando el pecado de nosotros y el pecado de nosotros es muerte eterna. O sea, pagó por la separación y él pudo percibir lo que era que ya Dios no estuviera con él en ese momento, pero era porque estaba pagando, ¿verdad? Ahí por nosotros esta separación. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nos hubiéramos separado para siempre del Padre. Jamás volveríamos a tener contacto con Dios y todos nos hubiéramos ido a la muerte eterna, al infierno. Nunca más volveríamos a escuchar a Dios. Así que bendito sea Dios que Él murió en esta cruz, derramó toda su sangre y de esa manera nos libró de la muerte eterna, ¿verdad? Y aunque la gente se burlaba de él y, ay, mira, está clamando Elías, ¿no? Se burlaron de él.
Y cuando él dijo, Señor, te entrego mi espíritu, ahí muere, ¿verdad? Muere este cuerpo con el que vino a este mundo. Y sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que baja a las profundidades de los abismos y le arrebata a Satanás las llaves del Hades y de la muerte para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia. Es decir, baja en esos días antes de resucitar y le arrebata a Satanás esas llaves, ese poder, ese dominio y vence a la muerte para que nunca más la muerte toque a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque Jesús iba a resucitar, venciendo a la muerte. Entonces, el domingo que viene, domingo de resurrección, bueno, los discípulos estaban tan tristes, permíteme, pero al tercer día reciben una maravillosa noticia. Jesús ha resucitado como lo había prometido. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque el domingo temprano en la madrugadita, ya 5 o 6 de la mañana, María Magdalena y otra mujer fueron a la tumba de Jesús y al ver que habían movido la piedra se asustaron mucho pensando que habían robado el cuerpo de Jesús. Pero un ángel se les apareció y les dijo, al que ustedes buscan, resucitó, ya no está aquí. Se les dice, ya Jesús resucitó. Y ellas se quedan asombradas, ¿verdad? ¿Cómo que ya resucitó? Y si ustedes leen esta parte del Evangelio, en donde está la resurrección de Jesús, podrán ver cómo se le aparece Jesús en el camino a estas mujeres y después estas van corriendo a avisarles a todos los que estaban escondidos que Jesús había resucitado. Y el primero en llegar es Pedro y ya no estaba el cuerpo de Jesús, pero también en el camino se le aparece a ellos, aunque ya no tenían el mismo cuerpo, porque ya no se parecía, ¿verdad? Pero sí tenía las mismas huellas de los clavos. Por eso sabían que era Jesús que había resucitado. Así que gloria a Dios por tan grande resurrección. Lili, ¿me puedes leer Mateo 28, 1, 6? Lili, Problemas. ¿Te gustó? sí, Mateo 28, 1, 6, por favor. ¿Sabes a mí qué me gustaba? Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María, Magdalena, Magdalena, eso, Magdalena y otra María, a ver el sepulcro, algo así. sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la tierra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su Y vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardaba temblaron y se quedaron. quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto al Señor. Así es. Entonces, aquí está escrito todo, porque te escribió a detalle todo lo que estaba pasando.
hasta cómo los soldados se desmayaron de la impresión, ¿verdad? De ver a un ángel. Así que ya se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí y que ya había resucitado. Bendito sea el Señor. Continuamos. Así que desde entonces, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, todos los que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador, alcanzamos el perdón para nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Y solo por la misericordia de Dios que envió a su Hijo para que no muriéramos para siempre, sino que tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús. La muerte ya no tiene nada que ver en nosotros. Por eso nosotros cuando nos desprendamos de este cuerpo, nuestra alma se va a ir directamente con Dios. Así que ya no vamos a estar, nosotros no vamos a, nunca vamos a irnos al Hades, ¿verdad? Que es el lugar de muertos, porque ya la muerte fue vencida en la cruz del Calvario también, porque le arrebató las llaves de la muerte y del Hades al diablo, nuestro Señor Jesús. Por eso somos salvos, ¿sí? Marisol, ¿me puede leer Juan 5:24? Sí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Fíjense, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, o sea, al Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es decir, la muerte ya no tiene nada que ver con nosotros. Por eso cuando una persona que está en Cristo, dices, ay, el aliento de vida ya se le salió, porque se supone que ya se murió, ¿verdad? Es una manera de decir se murió, pero nosotros no vamos a morir, porque hemos pasado de muerte a vida. Simplemente ya no vamos a estar dentro de este cuerpo, sino que nuestra alma se va directamente a la casa del Padre, al reino de Dios. Ya no va a ser enjuiciado ni nada, como los que no tienen a Cristo, ¿verdad? Los que no tienen a Cristo van a ser enjuiciados y van a morir eternamente. Entonces es un privilegio que nosotros, desde ahorita, por ejemplo, ustedes desde niñas están conociendo a Jesús, están conociendo que el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para que muriera en lugar de nosotros. Y están viendo que el Hijo obedeció y por causa de su obediencia él muere, cumple con el propósito glorioso de Dios, el plan divino de la salvación eterna por medio de la sangre del Cordero, y de ese modo vence a la muerte y resucita. Y la esperanza de vida que tenemos es que si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar, porque dice que el que me ha enviado tiene vida eterna, ¿verdad? Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, es maravilloso, aunque no lo entiendan ustedes en este momento, pero en simplemente más o menos captar lo que Jesús hizo en esta cruz y el trasfondo que tiene y el beneficio futuro que tenemos a causa de tan grande obra redentora. Ay, no, nos llena de gozo saber que no nos vamos a morir nunca, aunque nos desprendamos de este cuerpo, porque dice que Él nos va a dar nuevos cuerpos. Así que por causa de la obra redentora de Cristo en la cruz, hace más de 2000 años que murió, ¿verdad? Bueno, pues hace más de 2000 años, todos los que han creído en el Hijo de Dios o los seguidores de Cristo, celebramos
esta Semana Santa su muerte y su victoriosa resurrección. Entonces, con esta enseñanza podemos ver, entender y comprender qué es la Semana Santa, qué se celebra, que la Semana Santa, qué es y por qué tanto ruido con que hasta nos dan vacaciones, bueno, aquí en México, ¿verdad? De la Semana Santa. ¿Qué celebra? Ya vimos que estamos celebrando su muerte y su victoriosa resurrección. Estamos celebrando la vida porque Cristo resucitó. Cristo está vivo y bendito sea el Señor por esa grande libertad. Maggie, ¿me puedes buscar Juan 11, 25, 26? Y me lo lees, por favor. No lo puse. ¿Sí la tienes? Sí. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ven? Él es la resurrección y la vida. Si tú crees en el Hijo de Dios, tú tienes la resurrección y la vida. Y si lo creemos, aunque estemos muertos, es decir, ya te moriste, bueno, pues aunque estés muerto, vas a vivir, porque la muerte ya no tiene nada que ver contigo. Y por eso dice el Padre, dice el Hijo, ¿crees esto? ¿Crees esto? Así que gloria a Dios por tan grande salvación y vida eterna. Y quiero que quede bien claro y bien grabado, hermanitas, desde ahorita que son niñas, que están ya en la etapa de entrar de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud, que nunca se les olvide el beneficio que tenemos de tan grande salvación, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando él cumplió sus 33 años. Dice que a los 30 años comenzó su ministerio y 3 años y medio, a los 33 años y medio, Jesús muere y resucita. Bastaron 3 años y medio para que él revelara al mundo entero que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegaba al Padre si no es por él. Bastaron 3 años y medio para establecer el reino de Dios en la tierra. Bastaron 3 años y medio para convencer a los que se habían perdido, a los elegidos predestinados desde antes de la fundación del mundo, que Jesús era la resurrección y la vida. Así que no nos separemos de Dios, aunque las cosas en el mundo estén mal. Nunca te olvides de que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida plena, vida eterna. Y no nada más, ay, esta Semana Santa, ay, se celebra la muerte de Cristo. No, no lo menosprecies. Depende tu vida de esta obra redentora de Jesús. Depende tu vida de que tú creas en el Hijo de Dios, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Con esto terminamos esta enseñanza.